En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Y iniciamos hoy nuestro programa Revelando, eh, con fecha 11 de septiembre del año 2023. Deseo informarles que hoy día lunes eh, estoy reemplazando a la señora María Eugenia Martínez. Así que Carlos Flores, que les habla, les saluda. Y estoy acompañado en esta oportunidad por mi estimado amigo y colega radial, don Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por tu invitación en este día de hoy, un día que amaneció bastante lluvioso y con algunas noticias respecto al mal tiempo que ha enfrentado la zona. Así que dispuesto a conversar con nuestros auditores en este día regresando a casa. Exactamente. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a nuestros técnicos, don Claudio Alvarado, Luis Salinas y don Mario Salazar, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores hoy en la tarde, de regreso a casa, en su propia casa o en su vehículo o paseando. Y hago extensivo este saludo a todo el personal de Radio Portales, la primera de Chile. Y también indicar que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, Asociación Gremial. Bueno, mi estimado amigo Carlos, señores auditores, bueno, hoy, día 11 de septiembre, creo yo que es un día especial, un día que es bueno reflexionar sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre nuestro país. Y en primer lugar, quisiera eh, hablar a modo de un tema editorial de la democracia y el Estado de Derecho. Eh, Todo país libre en el mundo occidental tiene un fuerte concepto de democracia. ¿Y qué significa democracia? Bueno, significa que las personas se les respetan por todos, por el Estado, por las instituciones y por toda la población, las libertades fundamentales. Libertades como la conciencia, como la libertad de expresión, como la libertad de desplazamiento y la libertad de reunión. También democracia significa sistemas de gobierno con alternancia en el poder en forma periódica. Significa respetar la Constitución y las leyes. Significa tener elecciones competitivas y con voto secreto. Significa también democracia, por lo menos desde el punto de vista de república, la división de poderes
ejecutivo, legislativo, judicial, con organismos autónomos y controles cruzados. El Estado al servicio de los ciudadanos, ¿ya? Y no al revés. Y es tan así que se establece también lo que se llama el recurso de protección, que es la posibilidad de que tiene cualquier persona de recurrir a los tribunales ante una situación de abuso de poder. También significa tener fuerzas armadas profesionales y no deliberantes. Eh, la verdad es que el concepto de democracia es muy amplio. Podríamos estar hablando todo el programa respecto a la democracia. Pero básicamente consiste, ¿no es cierto?, en lo que he mencionado y además tener un robusto Estado de Derecho, que también un Estado de Derecho implica tener instituciones formales que se respete la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, tener derecho a la seguridad, tener tribunales imparciales y apegados a las leyes, tener un sistema procesal único, respeto a las resoluciones judiciales, el derecho a la propiedad y su respeto, obviamente, y el derecho a emprender o a la libertad económica. Y traigo estos conceptos de democracia y Estado de Derecho porque, bueno, el mantener en forma vigente que se cumplan todos estos conceptos hace que haya una estabilidad y que los países se puedan desarrollar, que los países puedan emprender, puedan avanzar hacia el futuro, puedan incorporar nuevas tecnologías, puedan modernizar el Estado, puedan tener los recursos adecuados para poder las obras públicas, tener una gran infraestructura que permita que todos los ciudadanos del país se desarrollen adecuadamente. Creo yo que es un momento de reflexión porque en una fecha como hoy se estableció yo diría, la culminación de una pérdida de democracia y pérdida de Estado de Derecho. Por eso que es importante reflexionar, porque la democracia y el Estado de Derecho son pilares fundamentales para vivir en paz eh, y avanzar hacia el futuro. Carlos, ¿qué opinas tú? Bueno, la democracia. Es un sistema, yo creo, actualmente, yo diría que el mejor sistema que nos puede permitir vivir en paz y en desarrollo. Eh, hasta ahora es lo mejor que existe, pero la verdad es que es difícil que se cumplan todos los conceptos que tú dices, pero no porque el sistema sea malo, sino porque los que lo aplicamos somos malos. Los que aplicamos nos cometemos los errores, porque lo que lo aplicamos o que estamos en los diferentes estamentos de la democracia, no cumplimos como corresponde cada uno de esas garantías que nos da y nosotros mismos violamos esas garantías. Por ejemplo, el Estado de Derecho, si los jueces no actúan adecuadamente, no estamos siendo justos para todos. Vamos al tema constitucional. Si la Constitución no reserva la defensa de los que son más débiles, que somos todos nosotros, porque el Estado es más potente, no actúa bien la democracia. Si los representantes que elegimos no actúan adecuadamente y nos representan adecuadamente, no actúa bien la declaración. Entonces, es un muy buen sistema, hasta ahora yo diría lo mejor que hay, pero nosotros mismos somos los que hacemos que este sistema no sea o no obtengamos todos los beneficios que nosotros podemos obtener, como es una mejor vida para todos, que es lo que quiere cualquier sistema político. Ese es mi pequeño comentario hoy día en la tarde, don Carlos Flores Ruiz. Bueno, efectivamente, creo yo que lo que estamos conversando, estos temas de la democracia y el Estado de Derecho, son pilares fundamentales que todos los ciudadanos debemos cuidar, debemos proteger, debemos exigir su cumplimiento.
Eh, Básicamente, tenemos que alcanzar que todo el poder legislativo eh, haga las leyes que favorezcan a la ciudadanía, que protejan a las minorías, que permitan la libertad de las personas a hacer todas las actividades que contribuyan a un desarrollo personal total, tener un cuidado de las ciudades, o tener un cuidado de nuestras fronteras, el cuidado del medio ambiente, de nuestro mar. Es tan importante, y por eso que lo traemos a colación en este programa, en este programa del día 11 de septiembre. ¿Y por qué tiene importancia eso? Porque, y aquí vamos a comentar, estimado amigo Carlos, la situación que ocurrió previo al año 1973. Y es importante indicar que antes del año 70 y hasta el 73, yo diría, Chile era un país extremadamente pobre. Estaba en los últimos lugares de América Latina. Tenía un desarrollo industrial precario. A pesar de que tenía instituciones que funcionaban de alguna manera, y tal vez el país era reconocido por tener un sistema jurídico adecuado, buena probidad, etcétera. Sin embargo, yo diría que en la década del 60 comenzó a deteriorarse cuando apareció eh, la izquierda revolucionaria, ¿m? Manifestada principalmente en lo que ocurría con la Revolución Cubana. Y llegamos al año 1970, que yo diría que fue un hito importante porque es la primera vez que se elegía un gobierno revolucionario de izquierda a través de la vía democrática, a través del voto. ¿Y cómo se encontraba, cómo se produjo ese cambio de gobierno? Bueno, fue bastante dramático, diría yo, porque recordemos que el triunfo del candidato Salvador Allende fue con un 36%, ¿no es cierto?, de los votos, y con muy poca diferencia con el candidato que venía en segundo lugar, que era don Jorge Alessandri Rodríguez. Al comienzo de ese gobierno, inmediatamente empezaron a realizar actividades, a dictar decretos, leyes que nos conducían directamente al socialismo. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir en medio de ese proceso? Se empezó a generar una inflación galopante, se redujo la inversión al mínimo, se incrementaron en forma explosiva las expropiaciones, y con esto empezó a generarse una escasez. Esto en el ámbito económico. En el ámbito social había una división marcada, de la sociedad. Se empezó a utilizar violencia en las calles, un activismo político generalizado. También existió, ¿no es cierto?, en el ámbito político una beligerancia entre las facciones. Y obviamente todo conducía a instituir un modelo totalitario. ¿Por qué? Porque se produjo una validación de la violencia como método de acción política. Y también ocurrió la internación de armas en forma ilegal. El Estado de Derecho se empezó a quebrar porque se produjo un no cumplimiento de la Constitución y las leyes, incumplimiento de las resoluciones judiciales. Grupos armados paramilitares empezaron a aparecer. Y bueno, y poco a poco se fue gestando cada vez una dificultad mayor en llegar a acuerdos políticos, a alcanzar la paz o a establecer una cierta pacificación de la sociedad. Eh, el 22 de agosto, y eso es parte de los hechos, eh, se, se declaró inconstitucional e ilegal al gobierno de Salvador Allende.
por parte no solo de la Cámara de Diputados, sino que por la Corte Suprema y la Contraloría. Era una situación bastante difícil y nos llevó, digamos, a pensar la inminencia de una guerra civil. Eh, Se hicieron múltiples reuniones entre políticos con el presidente, la famosa reunión de Patricio Elwin con Salvador Allende. Se hicieron esfuerzos por todos los medios para que esto se detuviera, ¿no es cierto?, este impulso revolucionario y se llegara a un acuerdo, porque el gobierno era una minoría y quería imponer un modelo de sociedad muy radical, revolucionario, socialista, marxista. Esa era la situación. Carlos, ¿tú qué nos puedes agregar de lo que tú recuerdas de esa época? Bueno, en esa época teníamos algún conocimiento, nosotros recién teníamos del orden de los 15 años, con 70 al 73. El 73 estábamos eh, ya bueno, 16, 17 años, pero veíamos como nuestras familias eh, sufrían para obtener cosas. Veíamos cómo asolaban los campos, se tomaban los campos y ese campo en el futuro, los próximos días, era expropiado. Hablaban del tema de los alimentos, pero cuando expropiaban ese campo que era productivo, dejó de ser productivo porque la gente que lo tomaba o a quienes se lo pasaban no tenían la expertise, no tenían los insumos para trabajar ese campo. Viendo el tema de educación, nos llevaron a un lugar donde nos querían implantar la Escuela Nacional Unificada, que era emplear el mismo sistema que fracasado en otros países de la órbita soviética. Hay tantas cosas que uno recuerda respecto de este año, el tema de la justicia no se podían cumplir sus fallos porque no tenía el apoyo de la fuerza pública. Acordémonos que en cualquier sistema, sobre todo en este sistema, quien da eficacia al derecho es la fuerza pública, Carabineros, PDI, que permiten que realmente el Poder Judicial sea un poder y puedan cumplirse sus fallos. Las calles eran asoladas por violentistas que, bueno, también en estos días se está viendo, veíamos ayer por ahí también en algunas imágenes de prensa, imágenes del diario, cosas que nos recuerdan esos negros días de la Unidad Popular, donde el país se dio cuenta, lo pudimos palpar en carne propia. Tú hablaste de algo de la inflación. La inflación de Chile en esos tiempos previos se mantenía en torno al 30%, 30, 35 por ahí. El Mensual. año mensual, por supuesto. No, anual. El año 71 bajó un poco, creo que 26%. Pero Ah, ya, después, tú tuvo estabas una- hablando de antes de la Unidad Popular. sí, sí, y después tuvo una escalada galopante. El último año fue 240% y el 73, 70, lo terminamos en torno, no me acuerdo la cifra, pero 500%, cosas nunca conocidas en Chile. Y ustedes recuerden o sepan, nuestros auditores, que el peor impuesto, la peor tasa que se le puede poner a la población, ¿a quién vive de un sueldo? A la mitad, a la clase media, a la gente de fuerza de trabajo, es la inflación, porque la plata que hoy día recibió al término del mes vale bastante menos lo que hoy día yo podía hacer. Y eso es lo que pasaba con nuestro país. Nuestro país, recordando por ahí algunas cosas, recordábamos el tema del manejo del dinero, la inflación, ¿por qué? ¿O por qué la escasez? Bueno, se abrió indiscriminadamente la máquina de producir dinero y solamente imprimían, no con el respaldo que tenía. Por eso el país tuvo esa tremenda inflación. Habían productos inicialmente, 70, 71. Después, como la gente tenía poder adquisitivo, los productos se acabaron. Entonces, cuando echan la culpa de acaparamiento, no era acaparamiento, era que el poder productivo, que
las fuerzas que producen estaban debilitadas. ¿Qué empresa se puede mantener con que se la tomen? ¿Qué empresa se puede mantener que con lo que hoy día le cuesta 100 pesos, al próximo mes le va a costar 110 pesos? Y así, o más, o más. Entonces, eso fue lo que fue pasando en nuestro país y por eso llegamos al año 73. Y finalmente llegamos al 11 de septiembre, donde el país ya estaba cansado, porque esta cuestión no, el país ya estaba cansado, porque las fuerzas lo había expresado en una carta al presidente el Congreso, lo habían dicho los colegios profesionales, lo habían manifestado la gente en las calles. Entonces, Chile ya no daba más. Esto cuando buscan otras explicaciones, Chile ya no daba más. Adelante, mi amigo Carlos, que si no uno se entusiasma con este tema. Bueno, mira, la verdad es que cuando uno recuerda lo que ocurrió en esa fecha, porque tal como tú decías, nosotros éramos adolescentes, pero teníamos bastante conciencia de lo que ocurría. Eh, y yo me atrevería a decir que el ambiente político era demasiado tóxico Como dicen y ahora, tóxico eléctrico. tóxico eléctrico, pero era, yo diría que llegó a elementos graves porque la izquierda intentó desestabilizar, por utilizar un término, a la Armada, tratando, ¿no es cierto?, de reunirse con personal de gente de mar para que desobedecieran a sus superiores. Eso era una alarma tremenda porque efectivamente la fortaleza de las Fuerzas Armadas es su unidad y su forma de actuar y su preeminencia de la lealtad y el servicio a la patria. Y obviamente que si se producía un quiebre, no solamente en la Armada, sino que en las Fuerzas Armadas, en el resto de las Fuerzas Armadas, significaba la muy probable inicio de una guerra civil, porque se iban a enfrentar gente de las mismas Fuerzas Armadas entre sí, la civilidad. También existía, ¿no es cierto?, la evidencia que había un ingreso ilegal de armas, como lo mencioné hace un instante, el entrenamiento y la preparación de grupos subversivos, ¿ya? Y armados. Por lo tanto, el pronóstico era bastante negro en ese momento. Y tal como lo mencioné, creo que el mundo político de alguna manera intentó hacer el máximo de esfuerzo para poder resolver el problema, la crisis, a través de los cauces precisamente de la política. Pero lamentablemente el gobierno, encabezado por Salvador Allende, era muy pertinaz en la implantación de un sistema marxista. Y eso hacía muy difícil llegar a un acuerdo, porque la verdad es que en ese momento ya se tenía conciencia de lo que era un gobierno marxista, porque ya existían muchos ejemplos en el mundo, ya sobre todo la Unión Soviética, y también lo que estaba pasando en Cuba. Eh, por lo tanto, era una situación que la gran mayoría de los chilenos no quería. Además, hubo evidencias en las elecciones, ¿no es cierto?, donde la izquierda, en las elecciones previas al 11 de septiembre, donde la izquierda era minoría. Entonces, la situación, creo yo, que, que tal vez es, eh, es necesario recalcar de que las Fuerzas Armadas actuaron el 11 de septiembre de 73 después de muchos sucesos, de muchos esfuerzos, cuando, tal como decía mi amigo Carlos Fica, el país no daba para más. Entonces, la solución ya no podía ser encontrada por los medios políticos. Por lo tanto, se tuvo o se recurrió o se usó lo único que quedaba como respaldo, que eran las Fuerzas Armadas. Este es un tema muy importante. Estamos llegando al final del primer bloque
vamos a hacer una interrupción de nuestro programa para una pausa musical. Vamos a seguir conversando de, bueno, de Chile del pasado, pero que es importante hacerlo en una fecha como hoy, 11 de septiembre del año 2023. Señores auditores, vamos a hacer una pausa musical y regresamos. Señores auditores, hemos vuelto de una pausa musical que espero hayan disfrutado. Hemos puesto como tema musical la canción Libre de Nino Bravo, que creo que es pertinente tocarla en esta oportunidad. Todos conocen la letra, es muy significativa y es, ¿no es cierto?, relata la vida de un joven que, bueno, tiene un drama y sufre por tratar de alcanzar la libertad, escapar del socialismo. Es una hermosa canción que, bueno, que dice: yo soy libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Es una canción muy hermosa, es una canción que tiene un trasfondo histórico, social y moral muy importante. Les recuerdo, señores auditores, que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Y en esta ocasión, reemplazando a la señora María Eugenia Martini, Carlos Flores, que les habla, está acompañado de mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna. Continuando con este día especial, 11 de septiembre, lunes del año 2023, Carlos, hablemos un poco del gobierno militar, porque en el primer bloque tratamos lo que era el periodo previo. Yo quiero resaltar, a mi juicio, que el gobierno militar realizó cuatro grandes obras, por englobarla de alguna manera, eh, durante todo su periodo. Primero fue liberar al país de un sistema totalitario, de un gobierno marxista que pretendía imponer un sistema totalitario. Ordenar el país y la reconstrucción institucional. Posteriormente encaminó a Chile al desarrollo y finalmente hizo la restauración de la democracia. Cuando después del 11 inmediatamente había que ordenar un país que estaba muy convulsionado, con mucha polarización, con violencia. Había que establecer un ordenamiento general. Para eso crea el Consejo Económico y Social, que era un consejo creado, digamos, conformado por personas que eran de la sociedad civil, de los gremios, de las universidades, de los sindicatos, de la sociedad civil en general, y que en su oportunidad su primer presidente fue don Jorge Alessandri. Ordena redactar una nueva constitución con un grupo destacado de juristas. Realizó un reconocimiento de las sociedades intermedias, es decir, el comienzo de la subsidiariedad. Realizó un ordenamiento económico, creó una nueva moneda, el peso, estableció la verdadera responsabilidad fiscal y impulsó la libertad económica, o sea, una política social de mercado. Se realizó, ¿no es cierto?, después, posteriormente, eso fue la primera parte donde hubo un esfuerzo importante porque había que poner orden al país, había que evitar que aparecieran los grupos armados, tratar de pacificar la situación. ¿Qué te parece, Carlos? Mira, interesante lo que tú dices, ¿ah? Yo, indudablemente, está el tema de la liberación de la economía,
que eso permitió abrir la economía al mundo. Nosotros importábamos muy pocos productos en ese tiempo y, en el tiempo fuimos exportando cada vez más y llegando a ser importantes productores del mundo en uva, en cobre indudablemente, porque un beneficio, teníamos ventajas comparativas porque las minas están acá, pero cosas fuertes es lo que fue Chile, o lo que es Chile hoy día como un productor importante de fruta en el hemisferio sur. Como hemisferio cambiado, poca gente está produciendo fruta, la fruta que nosotros podemos proveer al mercado. Y como una muestra de lo actual, Chile es uno de los principales productores de cereza del mundo y nuestro cliente está al otro lado del mundo, eh, China. Todo eso gracias a liberar la economía. También otra cosa súper importante fue el tema de Odeplan. Odeplan como partió con el tema de superación de la pobreza, de realmente focalizar los esfuerzos donde la gente los necesita. Ellos partieron con las primeras soluciones habitacionales que le permitió a la gente de pasar de una casa con piso de barro o de una mediagua a una pequeña casita, inclusive con baño y servicio de higiene. O sea, le permitió muchas cosas. La otra cosa súper importante en el tema de esto mismo fue cómo bajó a niveles increíbles, a nivel mundial, la esperanza de vida al nacer. Forma increíble. Chile pasó de ser un país pobre, como decías tú, a tener una economía del orden de los 22.000, 25.000 dólares hoy día, que son de los mejores en América. Y en América todavía lo digo así con esas palabras, todavía nos miran hacia arriba. Ojalá que no nos caigamos de esa escala y no nos caigamos de ese... Pero eso fueron cosas que hizo el gobierno militar, el tema de Doplano, una cuestión increíble, increíble lo que hizo, y trabajó con muchos profesionales jóvenes, o de plan profesionales de universidades importantes, y que crearon ese organismo que hoy día eh, ha dado paso a que Chile tenga una mejor calidad de vida. Pero cómo disminuyó la pobreza a través de la forma que la enfrentó, que la partieron enfocando ellos. Ese es mi comentario por ahora, tocayo. Bueno, sin duda eso fue muy importante. Y dentro de lo que llamamos la reconstrucción institucional, ¿no es cierto? Tal como se decía, Chile comenzó a ser un país exportador. Chile pasó a ser un país en la cual recordemos que los aranceles se disminuyeron al mínimo. Por lo tanto, se podía importar una cantidad importante de productos que obviamente beneficiaban a la población. Hizo un ordenamiento político y territorial. Creó 12 regiones del país más la región metropolitana. Creó y potenció los gobiernos locales, es decir, los municipios. Eh, Creó la educación municipal. ¿Mm? Creó la educación municipal, los colegios pasaron a depender de las municipalidades, las corporaciones municipales, realizó una descentralización universitaria. ¿Ah? Se crearon las universidades regionales, estableció un nuevo sistema previsional y un nuevo sistema de salud que están vigentes todavía y que obviamente eh, sirven a la población y que, bueno, siempre son sujetos de perfeccionamiento, pero le dio una solución importante a la salud en Chile. Eh, Eso fue muy importante porque fue una etapa de ordenamiento, de encauzamiento, de organización, fue muy productivo. Posteriormente vino una segunda etapa, creo yo, o sea, perdón, una tercera etapa, que es donde Chile se encaminó al desarrollo, ¿m? Porque ya existía una gran libertad de comercio, tuvo un desarrollo sostenido con crecimiento sobre el 6%, se incentivó la inversión extranjera, se fortaleció el Estado de Derecho, realizó obras tan importantes como la construcción de la carretera austral, ¿ah? Una visión estratégica donde se perseguía tener unido al país a través de carreteras
a lo largo de todo el país. Y también creo yo importante recalcar, Carlos, que durante su periodo eh, impidió dos guerras con países vecinos, con Perú el año 75 y en Argentina en 1978. Creo que es importante porque fue una acción ya de gran envergadura, donde efectivamente había amenazas externas. Creo yo que, tal como tú decías, eh, hay muchos indicadores económicos que se desarrollaron en forma exponencial, pero yo diría que hay dos indicadores que son los más importantes, que es la disminución de la pobreza y la otra es la cantidad de nacidos, ¿ah? La expectativa de vida de los recién nacidos, que se incrementó en forma importante. Se mejoró la nutrición en Chile, y bueno, se empezaron a construir casas y en general yo creo que nunca más se vieron niños pobres descalzos en las calles. Se inició un proceso de entrega de alcantarillado a todo, al máximo que está sobre el 90 y tantos por ciento ahora, ¿ah? Pero fue todo un proceso que se inició en esa época. Creo yo que Chile efectivamente ya es reconocido internacionalmente cómo se encaminó al desarrollo. Creo yo que es importante decirlo porque Chile pasó a ser de casi el penúltimo país de América Latina a encabezar todos los índices de desarrollo humano. Eso es un logro que creo yo que es un deber de toda la ciudadanía reconocerlo. ¿Mm? Independiente que puedan haber habido otras situaciones problemáticas, pero se encaminó el país realmente al desarrollo y construyó, ¿no es cierto?, las vías necesarias para que Chile fuera líder en América Latina. Me parece a mí, Carlos, no sé si tú tienes alguna otro de los desarrollos importantes que tuvo Chile, pero básicamente fue creciendo en todos los pilares, en educación, en organización, en modernización del Estado, en organización política, y en una economía pujante. Mira, Carlos. una cosa súper importante en el gobierno que a lo mejor la podemos englobar, el principio de subsidiariedad. Le entregó realmente, es una cosa claramente de libertad, premiar al que hace bien las cosas. Se creó esta empresa privada que antes fueron estatizando cantidad increíble de cosas, permitió a las personas invertir y poder disfrutar de su trabajo. Hoy vemos el fruto de eso en muchas actividades que habían estado, y hoy día que producimos lo que somos eficientes. Y así es la economía, el abrir la economía al mundo, nosotros producimos lo que somos eficientes y lo que no somos eficientes lo podemos adquirir a un precio razonable. Y una cosa súper simple, ¿ah? A lo mejor es, a lo mejor es banal que lo diga, ¿ah? Pero saben, antes uno dejaba, en algunas partes se dejaba, miren, miren lo básico de decir, dejaban la ropa tendida y se robaban la ropa. Hoy día nadie hace eso, nadie roba una ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy día la gente puede adquirir ropa a valores razonables. Miren una cosa tan básica, robar la ropa tendida. Bueno, son cosas importantes a lo mejor, pero sin importancia podrán decir, pero es importante lo que está detrás. La gente no roba porque no tiene esa necesidad hoy día. Eso ver antes, como tú decías, gente descalza en las calles, hoy día no se ve eso en la calle. Eso es lo que ha progresado Chile. Y cuando tú hablas, también mencionaste la carretera austral, ese fue una ruta al progreso. Y hoy día nos quedó el gustito y estamos abriendo una ruta en la 12ª región para llegar al Canal Beagle. O sea, eso lo creó el gobierno militar, y con la misma gente que estaba trabajando o partió haciendo la carrera austral, ¿ah? Aquí
mi saludo y homenaje al Cuerpo Militar del Trabajo, que fue la punta de lanza, la cabeza de playa en la carretera austral, y hoy lo mismo en la 12ª región. Mira, efectivamente, yo diría que esa es una obra gigantesca. Y hay otra obra que está en ejecución ahora, pero bueno, no, es actual, que es el puente del Canal de Chacao, que también es una gran obra. Pero yo quiero volver, digamos, al último pilar del gobierno militar, la última etapa, que también creo que es muy relevante, que fue la restauración de la democracia. ¿M? Y la restauración de la democracia se cimenta en una nueva constitución, ¿no es cierto?, que fue aprobada por plebiscito. Oye, pero al respecto a la nueva constitución fue hecha por realmente expertos y ahí Sí, de diferentes lados políticos, realmente expertos, no gente como tuvimos en el mamarracho anterior, haciendo un paralelo con lo actual. bueno, obviamente fue encargada a los juristas más importantes que tenía Chile en ese periodo. Y la nueva constitución trae los pilares democráticos. Y es importante decirlo, porque eso permitió después, ¿no es cierto?, cuando se retornó a la democracia, que gobernaran partidos de izquierda, ¿ya? Eso era, y es una constitución que fue hecha porque fue hecha para una democracia. Estableció en 1980, en los artículos transitorios de la Constitución, el cronograma de retorno a la democracia. Hizo la construcción del nuevo Congreso en Valparaíso. Realizó un plebiscito, ¿ya?, en la cual perdió y entregó el poder de acuerdo a lo que estaba escrito en la misma Constitución. Creó la segunda vuelta electoral para impedir que llegaran a la presidencia de la República candidatos con baja votación, como había ocurrido en el año 1970. Y entregó el poder cumpliendo estrictamente los plazos establecidos. La entrega del poder fue con el país con alto crecimiento, con baja inflación y con inversión creciente. Y tal vez es muy importante indicar que cuando fue el plebiscito, que en su momento perdió el, el presidente Pinochet, pero obtuvo un 44% de los votos. Vean ustedes, ¿no es cierto?, lo importante que significa ese valor, 44% de los votos después de 17 años de gobierno. Creo yo que hay suficientes evidencias y suficientes elementos de juicio para determinar que las Fuerzas Armadas con el gobierno militar tuvieron una profunda vocación de restablecer la democracia, pero habiendo pasado por los procesos anteriores de ordenamiento, de desarrollo económico, de robustecer el Estado de Derecho, eh, una, un encauzamiento hacia el desarrollo. Eso creo yo que fue importante en el proceso que estuvo el gobierno militar. ¿Por qué es tan repudiado por la izquierda el gobierno militar? Precisamente por todo lo que hemos hablado en el programa, las realizaciones del gobierno militar, y que siempre, desde un inicio hasta el final, tuvo una, una orientación de establecer en Chile un país absolutamente democrático, absolutamente institucional, con un robusto Estado de Derecho y con un desarrollo con grandes expectativas y crecimiento. Así que eso es lo que yo quería indicar de lo que fue el gobierno militar. Y en Oye, lo que nos queda de... Sí, una sola cosita a complementar lo tuyo. Tú hablaste del 44%. ¿Qué diferencia? Un gobierno que se va con un 44% de reconocimiento de la ciudadanía versus hoy día que gobiernos lo están haciendo con un 25 o bajo el 30 y se van casi todos repudiados por la población, como fue Piñera, como fue en su tiempo Bachelet.
qué diferencia. Hoy con eso magras cifras y el gobierno militar se fue con el 44% gracias a su gran tarea. Ese es mi comentario, don Exactamente. Carlos. Bueno, y tal como mencionaba hace unos segundos, ¿por qué es tan repudiado por la izquierda? Por los logros que hizo el gobierno militar, por la evidencia, digamos, de que no fue una dictadura que quisiera eternizarse en el poder, ni que estuvo en el gobierno solo por la ambición de poder. Yo diría que la realización que hizo, el desarrollo que provocó, el ordenamiento jurídico que estableció, permitieron que Chile fuera un líder en América Latina con gobiernos democráticos, elegidos, ¿no es cierto?, después del año 1990, y que todavía la Constitución se mantiene vigente, obviamente con muchos cambios, pero se mantiene vigente los principios. Carlos, quiero dedicar los últimos 3 minutos a la situación actual. Hay dos cosas que están ocurriendo. La situación actual se puede, digamos, sintetizar en que actualmente tenemos un país dividido y polarizado, una economía en crisis, con nulo crecimiento, inversión decreciendo desaceleradamente o decreciendo aceleradamente, alto desempleo. Ha vuelto una intención de instaurar un gobierno socialista, autoritario. Eh, Nos liberamos de una constitución dañina para Chile a través del rechazo. Vemos que las autoridades políticas no responden por sus negligencias o ilegalidades. Un alto nivel de corrupción en el Estado, un calamitoso nivel de seguridad para la población. Existe terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas incontrolado y también una inmigración sin control. La propiedad privada no se respeta, una gran cantidad de usurpaciones con alta inacción del Estado. Eso es lo que estamos viendo ahora. Carlos, ¿qué te parece en los últimos minutos que Oye, nos quedan? como muestra un botón, Chile hoy día con este gobierno quiere celebrar su visión de los 50 años y nos llenamos de mandatarios y gente de extrema izquierda que están en nuestro país. Y ayer, el día domingo, vimos cómo destruían Santiago, cómo atacaron la moneda, cómo, no, fue realmente increíble la cantidad, atacaron nuevamente el mausoleo de Carabineros. Entonces, ese es el Chile que estamos viendo, que no es el Chile que yo quiero. Bueno, se nos acaba el tiempo, señores auditores. Yo le agradezco a mi estimado amigo Carlos que nos haya acompañado en esta oportunidad. Yo también muy contento de haber estado con usted un día lunes, pero este programa ha estado orientado a recordar, pero también una invitación a reflexionar. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos un nuevo proceso constitucional que está en proceso. Ojalá resulte una constitución buena, una constitución que asegure las libertades, el desarrollo y sobre todo, digamos, el respeto de las personas, el respeto por la propiedad privada, por el debido proceso, una justicia que funcione como corresponde. Eso esperamos de Chile. Yo me despido, señores auditores, y, y deseo que tengan una muy buena semana, que disfruten el 18, porque Chile es uno solo. Debemos amarlo, respetarlo, cuidarlo y protegerlo. Ese es nuestro deber y creo que este es un hermoso mes que nos trae muy buenas noticias y esperamos que la celebración de nuestras fiestas patrias sea de la mejor forma. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Yo quiero mencionar antes de irme, mencionar que en el día de ayer presentamos en Santiago la última obra de Adolfo Pabul, que se llama Las Grandes Alamedas, la abrió el gobierno militar. Muchas gracias por estar con ustedes y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.